Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es la Sacra Capilla. Cuando hablamos de la Sacra Capilla, hablamos de El Salvador, de Úbeda. El término correcto sería Sacra Capilla de El Salvador de Úbeda. Bien, volvemos otra vez a la villa de Úbeda y ahora sí que vamos a entrar de lleno en una obra colosal, la obra de ese personaje Francisco de los Cobos, ese personaje renacentista que así como el rey tenía sus grandes templos y donde había planeado el poder rezar y el poder enterrarse algún día, a imitación suya, él construye una sacra capilla, una capilla impresionante, con la idea en el fondo de poder enterrarse en ella, de hacer allí su enterramiento y donde poder llevar a cabo un culto esplendoroso en un marco incomparable que era esta iglesia y que era un experimento, por así decirlo, completo de lo que era el saber, la riqueza, las ideas y las armonías dentro de lo que era el arte del Renacimiento. El otro día os hablaba de berros y de canónigos, de estas plantas que se añadían a las ensaladas y que tan suculento sabor le producían. De los berros, de aquellas fuentes ferruginosas a las cuales íbamos a recoger los berros, los cortábamos con mucho cuidado con una tijerita y los llevábamos a casa procurando que no tuvieran mucho barro. Y siempre se nos presentaba lo que debíamos entender, o entendíamos entonces que era como una pequeña paradoja, ¿no? Que si la lechuga la limpiaban una o dos veces, aquello se pasaba horas eternas dentro de una jofaina de agua de las que había en la cocina para el menester de lavar la ensalada. Era nos parecía que iban a convertirse aquellos berros flotando en el líquido elemento, que se iban a convertir en nenúfares de tantas horas que se pasaban allí. Y siempre, de críos, siempre nos hacíamos la misma pregunta que la hacíamos en la cocina de nuestras casas. Decían, pero ¿por qué tienen que estar tanto tiempo los berros ahí en agua? Incluso a veces se le echaba una gotita de lejía. La lejía entonces igual era, no sé si era más química o menos química, pero no nos sabía el agua a cloro ni aquellas cosas que nos han sabido años después, sino que se añadían y supuestamente nos protegían y nos curaban. Tal vez nosotros, como estábamos expuestos a muchos microbios de fuentes, de arroyos, de ríos, que muchas veces sin querer nos dábamos un trago, pues probablemente estábamos hasta cierto punto inmunizados. Estas palabras que ahora están tan de moda, porque bueno, allí andábamos tocando el suelo, plantas, árboles, vacas, hacíamos de todo. Y entonces, pues ya a fuerza de preguntar, nos decían, es que hay esas hierbas que están ahí al lado de las fuentes y de los ríos, eso dan muchos problemas. Y decíamos, bueno, muchos problemas. Y decían, sí, ahí es muy fácil que haya andado un perro y haya meado y luego te salga un quiste de perro. Un quiste de perro, tampoco tenía yo demasiados conocimientos. Más tarde sí que lo tuve, cuando un amigo mío, gran alpinista, con el que aprendí yo muchas cosas de ese noble deporte y de todo lo que era el montañismo y de grandes historias, hace pocos días que nos ha dejado, entonces ya puedo hablar con más libertad de él, porque es mi amigo el imprentero Nemesio. Pues cuando yo lo conocí hace ya
bueno, casi para mí es como el medievo, ¿no? Cuando yo tenía 15, 16 años, vi lo que verdaderamente podía hacerte un quiste hidatídico, un quiste de perro, que es reventarte el pulmón. Como no te lo cojan a tiempo, se te forma un quiste, se te forma una especie de gran tumor. No te llega, ahora ya no te mata, antes claro que te mataba, pero revienta dentro del pulmón y produce una hemorragia increíble si no te lo extirpan. Y este amigo mío, pues le pasó lo que intentaban evitar en mi casa lavando muchas veces el perro. Pues que fue a una fuente, bebió allí, debía haber bebido un perro que tenía hidatosis, le contagió el quiste de perro y estuvo al borde de la muerte porque se le estalló el tumor que tenía cuando estaba haciendo esquí de fondo, le llevaron a medio muerto al hospital y eran tiempos en que no se operaba como se opera ahora, ya sin ser una operación no invasiva, sino que entonces era una operación totalmente invasiva donde te abrían con un gato casi de estos de coche las costillas para entrar a trabajar al pulmón. Pero bueno, de eso no ha muerto de un infarto feliz y en paz, creo yo que en paz y sin sufrir demasiado. Pero me ha dejado a mí una profunda pena y me he acordado ahora cuando estaba haciendo ese podcast de los grandes momentos vividos, pues como nos dejan mucha gente de la huella de su presencia. Y la otra cosa que también nos insistían mucho, aparte de lavar mucho los berros con una gotita de cloro y tenerlas muchas horas allí, darles vueltas, cambiar el agua y volver a lavarlos, era con la leche. Nosotros comprábamos la leche a la lechera, no a las lecherías. En mi pueblo exactamente lecherías no había. Bueno, podía traducirse como lechería algunas panaderías que también te vendían leche, que la leche no había botellas, ni había tetabric, ni había bolsas, ni había recipientes de estos elegantes que vemos ahora, o americanos de estos que dejan, o ingleses que dejan la botella de cristal y se la cambian y se la rellenan, no, había unas marmitas, una especie como de jarras, que tenían como una especie de estrechamiento en la parte central, y entonces íbamos a los caseríos que estaban dentro del pueblo, o nos venía una casera a casa con una marmita grande de unos 25 o 30 litros, y entonces metía una especie como de hierro, los que me oigáis desde el sur lo entenderéis, que sería una venencia en gigante, o sea, un mango largo para meter en el fondo, coger la leche, sacarla y echártela dentro de lo que era el recipiente donde tú la ibas a cocer. Normalmente te la llenaban hasta esa línea, hasta ese estrechamiento, porque era donde cuando hervía, cuando subía para arriba, porque la leche si la dejas hervir se sobra toda, porque produce una especie de nube gaseosa, no es exactamente nube, sí, crea una espuma, entonces esa espuma se rebosa. Entonces, si llenabas hasta ahí y luego estabas atento, pues no se te pasaba el punto. Y entonces había una cosa que era, eso no te lo enseñaban a fuego, a fuego te lo enseñaban, que no bebieras jamás, aunque te gustara mucho la leche, que no bebieras jamás la leche directamente de cuando te la daba la lechera, porque generalmente eran lecheras las que repartían la leche por las casas y lecheras las que estaban en el caserío vendiéndote la leche, también con una tinaja, con una marmita para que te la llevaran. Nosotros pasábamos al caserío que teníamos enfrente, justo de la puerta de nuestra casa, que era cruzar la carretera, y había un caserío que era el caserío Erretxu Bekoa, que es Erretxu el Bajo, había Erretxu, que era el que estaba en la mitad de la colina, Erretxu Bekoa, que era el que estaba en el pueblo, abajo del todo, y Erretxu Goikoa, que era el que estaba en lo alto. Goiko es alto y lo otro es la parte baja. Entonces íbamos allí y nos llenaban de leche, pagábamos y volvíamos a la casa y cocíamos, hervir la leche. Y entonces ya a veces te decían que lo mejor para que estuviera sin problemas la leche era que hirviese 3 veces, o sea, que subiese
esa nata, esa espuma, que subiese una primera vez, una segunda vez y una tercera vez. Y que con eso ya no había allí ningún... Siempre preguntamos, ¿y qué? Y siempre nos decían que eran las fiebres de Malta lo que nos pegaban ahí, porque te podía entrar brucelosis, tuberculosis, pero ellos siempre nos decían que eran las fiebres de Malta, que las fiebres de Malta venían mucho más con las cabras y con las ovejas. Por eso se insiste, no lo suficiente, porque ahora somos, la mayoría de los ciudadanos de este país, somos urbanitas, que no se insiste demasiado de que cuando vayamos por ahí y veamos algún estanque o algún sitio donde tengamos mucha sed y veamos el agua clara y transparente y perfecta, que pensemos siempre que haya podido estar media hora antes una cabra o un ciervo, lo que fuera, defecando o miccionando, y que eso puede tener una serie de virus. Tampoco hay que llevarlo al extremo, porque igual sí que podemos lavarnos las manos. Bueno, si me oye alguno de estos asépticos mentales me va a decir que ni manos ni nada, que no se puede tocar, no se puede, que la naturaleza tiene cosas que son zoónicas, o sea, que transmiten la zoonosis de los animales a los hombres, y que eso es muy complicado y que tal. Claro, luego empezamos con el mundo de las vacunas y de si no vacunarse, vacunar, que si usar los antibióticos o no usar, pero ¿cómo no se coja unas fiebres aptosas o unas fiebres de Malta o un quiste hidatídico de perro? Le van a hacer falta muchos medicamentos y mucha sabia ciencia química, porque si no te vas al carajo, a las escombrerías. Vivimos una sociedad que nos ha sorprendido con epidemias nuevas, con enfermedades que no eran nuevas, sino que han mutado, han evolucionado. Vete a saber por qué causas, o siempre estaban allí y no nos llegaban, porque el mundo este de la globalización nos ha traído mucha economía, mucho dinero, pero también mucho movimiento. Y la gente se mueve, va y viene, y pues los problemas de ahora no van a ser indudablemente los problemas que eran hace un siglo. Ahora hemos estado viendo cómo estaba Inglaterra bloqueada porque cortaron la frontera en Dover para los camiones, y el caos que se había armado con 2-3 jornadas apenas. Es el caos que se ha formado con todo lo que es la historia de los transportes, de que no llegaban las cosas, de que no había infraestructuras. En fin, caos que nos ha traído una sociedad que creíamos que teníamos todo controlado, y no tenemos todo controlado, sino que estamos muy desnudos, y ese será también nuestro destino, que no sabemos por dónde irá, pero que sabemos que será un destino que también, aunque tenemos que ser necesariamente optimistas y tenemos que ser personas que sabemos que vamos a tener una serie de garantías que no las tuvieron durante toda la humanidad nadie, también somos unos seres caducos, y como seres caducos tenemos una genética que nos lleva a un principio y que nos lleva a un fin. No me voy a poner trascendental, como sí que se ponían trascendentales los hombres del Renacimiento, que habían transformado lo que era su presencia, la presencia viviente, el hombre como exponente de la creación divina, traspasado a lo que era la realidad del arte, a la realidad de la literatura, todas las artes, no solo al arte literario, sino que se habían convertido en ese renacer, en ese renacimiento, en las claves sobre las cuales se iba a producir una brillantez artística sin parangón en ese momento de la historia hasta entonces. El año 1525, Francisco de los Cobos había pagado 4.000 maravedíes a la parroquia de Santo Tomás por un solar anejo donde deseaba levantar una capilla funeraria, bajo la advocación de la Concepción de Nuestra Señora. Constituía un proyecto modesto y ajustado a las aspiraciones de un linaje local cuyo afán nunca pudo señar mayores pretensiones. Sin embargo, 10 años más tarde, el 2 de febrero del año 1535, Pablo III expedía una bula de fundación al secretario imperial para erigir en la misma ciudad un templo panteón consagrado al Salvador del mundo, concediendo traslado de capellanías y privilegios anteriormente otorgadas a lo que era la nueva iglesia.
Mucho habían cambiado las aspiraciones del comendador mayor de León y también sus recursos y los anhelos de grandeza, pues en este nuevo proyecto el fundador no sólo pensaba en equiparse, incluso superar a los grandes de España. Ahí siempre tenían una especie como de picazón, a ver quién era más, a ver quién le miraba más al emperador y a ver quién recibía más premios y más lisonjas, que era lo que se decía entonces de esta persona. Todos competían por ser los más grandes de España, y él, como condestable de Castilla, el conde de Benavente o el duque del Infantado, a los que habían emulado con la construcción de los palacios, no quería sino imitar a la propia corona. Fernando el Católico había levantado como enterramiento para él e Isabel la Capilla Real de Granada, y ahora el mismo emperador, que erigía el más suntuoso panteón funerario jamás conocido en España, quería construir la catedral, y la construyó la Catedral de Granada en esta misma ciudad. Sin embargo, para cumplir esta pretensión, Francisco de los Cobos había ordenado en 1534 a su apoderado Fernando Ortega que entrara en negociaciones con la Hermandad de los Venerables Ancianos del Divino Salvador de Úbeda. El deán, tras diversas tentativas, obtiene el éxito deseado, y en agosto de ese mismo año los miembros escriben al comendador comunicándole que se encontraban dispuestos a cederle el suelo necesario, amplio y limpio, para una construcción. Un mes más tarde, Fernando de Ortega envía la aceptación solemne de los cofrades a Francisco de Cobos, indicándole las condiciones que imponían. Este debía edificar una iglesia de la misma extensión que la de San Pablo de Úbeda, sin contar con las capillas laterales, entregando una donación anual al hospital de 100 ducados, así como diversas dotes para doncellas pobres de 100 ducados cada dote. Alcanzado este primer objetivo y adquiridas las fincas particulares por un importe próximo a los 1.500 ducados, en 1536 Francisco de los Cobos encarga el proyecto de la obra a Diego Siloé, quien se compromete a concluir el dibujo de la planta y dar los moldes e instrucciones precisas durante el curso de la construcción. Puesta a subasta la obra, el templo es rematado por Andrés de Vandelvira y por Alonso Ruiz en 12.800 ducados el 18 de septiembre de 1536, adquiriendo ambos el compromiso de subir la fábrica 15 pies en 6 años. No debían de marchar abundantemente el curso de las obras cuando Francisco de los Cobos en 1539 ordena suspender la obra por ciertos reparos, al margen del poco caso que Siloé debía prestar a esta empresa por andar inmerso en los trabajos de la Catedral de Granada, que es de unas dimensiones tan absolutamente increíbles. Y Francisco de los Cobos había escrito en 1538 una carta a Ortega ordenándole no acelerar las obras, llegándose a dudar incluso en los medios próximos al comendador sobre una posible suspensión definitiva. Las labores se paralizan y hasta Juan Vázquez de Molina llega a insinuar la conveniencia de edificar la capilla en Sabiote, que era el flamante señorío de don Francisco. Pero Francisco de los Cobos visita Úbeda un año después, y esta vez son ya los canteros Andrés de Valdenvira y Alonso Ruiz quienes ya habían trabajado en la capilla de la Concepción de Santo Tomás, los que solicitan les sean reembolsadas las cantidades gastadas en la demolición de las antiguas dependencias del hospital, así como en la cimentación y coste de la piedra para la nueva iglesia. Desconocemos las razones últimas que pudieron mover a Francisco de los Cobos para motivar el aplazamiento de las obras.
y junto a la ya mencionada desidia de Siloé, no tendría nada de extrañar algún otro problema con el concejo o tal vez la secreta aspiración de convertir a la villa de Sabiote en algo más que en un señorío. Lo cierto es que en el 1540 el asunto parece definitivamente zanjado y es de nuevo contratada la obra. Tras licitar por ella Francisco del Castillo el Viejo y maese de Domingo de Tolosa, recayó la ejecución en sus anteriores, su adjudicación, queríamos decir, en sus anteriores ejecutores. Luis de Vega, como persona expedita en el dicho arte de la cantería, debía de haber resuelto ya los últimos reparos del comendador, infundiendo confianza en el proyecto, que generalmente eran dificultades económicas. No te pagaban, no podías comprar piedra ni pagar a los canteros. Felizmente la obra es definida en nuevos pormenores, con nuevos detalles, como son la portada principal, que ha de ser labrada siguiendo el modelo específico de la Puerta del Perdón de Granada, cuya incorporación de las virtudes de la fe y la caridad y su correspondiente definición paulina no habrían de ofrecer problema en el ordenamiento iconográfico futuro. Lo mismo que las puertas laterales, ya que en las condiciones previas de Siloé estas puertas no han de quedar, se nos dice, labradas solamente, han de quedar sus dentellones en sus arcos falsos por encima para que después se pueda hacer y cuando se hicieren y cuanto quisieren. Esto era la explicación que da Diego de Siloé, que va a hacer medallones y que los va a rellenar con motivos artísticos. Dentro del mismo contrato es encargado Andrés de Valdelvira de diseñar una nueva sacristía, cuya originalidad ya nada tiene que ver con el primitivo proyecto, ya que la inicialmente trazada por Siloé debió parecer a Francisco de los Cobos y a sus colaboradores extraordinariamente pequeña en sus futuros planes. Sobre los caudales invertidos en la construcción, conocemos por él ya mencionado memorial o relación verdadera de lo que pasa en el patronato y fundación de la capilla de Santo Tomás e iglesia de San Salvador del año 1525 a 1570, junto a los primeros 12.000 ducados, serán abonadas nuevas cantidades en concepto de mejoras y de ulteriores tasaciones, hasta alcanzar, según la fundadora, un global de 22.000 ducados. Pero el proyecto global del comendador era mucho más ambicioso y polivalente. Francisco de los Cobos, en los estatutos fundacionales otorgados en Valladolid en 1544, había dispuesto de edificar y dotar un monasterio de varones o mujeres, según ante mí pareciere. De esto nunca más se tuvo noticia, y también el fundador, que podemos recordar, se había dirigido a Pablo III solicitando licencia para establecer junto a la capilla una cátedra o estudio general en donde se leyesen lecciones y se diese cualquier grado de enseñanza, así como en Bolonia, París, Salamanca o Alcalá, obteniendo respuesta satisfactoria del pontífice en 1541. Francisco de los Cobos no se quedaba corto en sus pretensiones, y en verdad cuando doña María de Mendoza visita Úbeda, la célebre visita de Moribus, aún ordena que de aquí en adelante se lean lecciones de gramática, latinidad y retórica que su señoría y el comendador mayor, que sean en gloria, instituyeron y mandaron que por estatutos que se leyesen en esta ciudad acerca de las guardas se guarda todo lo contenido en el estatuto que habla de las dichas lecciones y cátedras. Pero el proyecto era tal vez excesivamente grandioso y los recursos no son inagotables. En 1580, quizá vislumbrando la imposibilidad material de atender los compromisos adquiridos, la fundadora ya se había dirigido a Gregorio XIII rogándole fuera eximida de esta obligación. La noticia llegó pronto a la ciudad y su pregonero, Diego López, quien emprende una airada reacción legal para conseguir la universidad. Una solución de compromiso debió de encontrarse entre las partes, pues si bien es verdad que el estudio general jamás llegó a formalizar, cuando hablamos de estudio general era
germen de lo que era una universidad. Las universidades primero tienen un periodo tenían un periodo que era el estudio general y evolucionaban hacia la universidad. Fueron creadas 2 cátedras, eso sí, la de latinidad y de retórica, las cuales, según el cómputo y liquidación de cuentas anual de la Fundación, todavía seguían existiendo en el año 1634 a tenor de los salarios de las cátedras consignados. Como ya dijimos, el templo queda contratado por Andrés de Vandelvira y Alonso Ruiz el 18 de septiembre del año 1536, adquiriendo el compromiso de subir la fábrica 15 pies en 6 años, por el que recibirían una cantidad global de 12.800 ducados. En la noble, dice el texto, en la noble y muy leal ciudad de Úbeda, 18 días del mes de septiembre, año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, por presencia de Alonso Ruiz Cantero y vecino de la Bichadía, y recibida Andrés de Vandelvira, vecino de la villa de Alcalaz, estipulan de hacerse las obras de la iglesia de nuestro Salvador de dicha ciudad y en el sitio, conforme a las condiciones y a la traza que está firmada en los dichos acuerdos. Asimismo, firmada por Diego de Siloé, cantero, vecino de Granada, el dicho Siloé le ha de dar acabada conforme a las dichas condiciones y a lo dicho Diego de Siloé tiene platicado con los dichos Alonso Ruiz y Andrés de Vandelvira. Ya nos estamos colocando en lo que son los elementos, las tablas que nos van a llevar a poder disfrutar de una obra que nos ha llegado hasta hoy. Desatendido Siloé de la obra, Francisco de los Cobos lo manda a suspender por algunas cuestiones, como vimos en el 1539. De este modo el comendador volvía a hacer contrato de la misma en 1540, recayendo ya toda la responsabilidad, como hemos dicho, en Vandelvira y en los maestros, y también, como hemos visto, cómo se había licitado con los maestros Francisco del Castillo el Viejo y Domingo de Tolosa. Sepan todos cuantos vieren esta casta que yo, Alonso, y yo, Andrés de Vandelvira, canteros, vecinos que somos de la muy noble ciudad de Úbeda, y aquí prosigue todo lo que es el desarrollo de la obra que van a hacer, que no os la voy a leer. Por otra parte, sabemos que en este mismo contrato se le encargó a Andrés de Vandelvira la realización expresa de la sacristía, cuya originalidad ya nada tendrá que ver con el proyecto inicial que tenía Diego de Siloé. Andrés de Vandelvira diseña las bóvedas vaídas de la sacristía del templo funerario hacia 1540, una arquitectura que ya había sido diseñada con este tipo de bóvedas por Felipe Brunelleschi, que vivió de 1377 a 1446 en el Hospital degli Innocenti de Innocenti de Florencia, un sitio increíble. Si podéis ir, es un sitio, el Hospital de los Inocentes, que está muy cerca de donde está el Moisés de Miguel Ángel, por así decirlo, detrás del museo, y de San Andrés, donde están las mejores pinturas de Fray Angélico, es sorprendente. Además han restaurado todo lo que era este hospital por dentro, y han sacado una terraza para estar tomando una cervecita con una vista de Florencia, que es una cosa que no la soñaron ni los Médicis. Bueno, no la soñaron, la vivieron. También sabemos que Luis de Vega, arquitecto real, supervisa las trazas y los nuevos modelos de Vandelvira, habiendo sido enviado por Francisco de Cobos a Úbeda como persona entendida en las artes de la cantería. Sobre los caudales invertidos en la construcción, también conocemos que se iba aplicando las cantidades. O sea, la obra, lo que os digo, las obras subían para arriba en el momento que se pagaban. Cuando había pagos que me imagino que
que habría también muchos momentos que se extraerían las cantidades, pues había problemas. También había problemas con los obispos que estaban encargados de las diócesis donde se hacían estos monumentos, porque muchas veces los personajes estaban también embarcados en la construcción de sus propios templos catedralicios. Y entonces, como le pedían dinero al rey, decía, bueno, si el rey nos da y no nos da todo, porque claro, esto contra la bondad de pedir la licencia de no dar. Los reyes sí que les decían, recibían las cartas de los obispados, pero si pedían 30.000 les daban 3.000, y si pedían 100.000 les daban 10.000, o sea, hacían una y luego les decían, bueno, sacar dinero de los nobles que hay a su alrededor, y que son las personas que al final van a sacar provecho espiritual de la gran obra que estáis haciendo. O sea, eran expertos en marear la perdiz, como decimos aquí con la caza, lo que hacen los perros, que las marean hasta que vuelan y las cazan. Y hasta aquí no voy a continuaros más en los inicios de la Sacra Capilla de San Salvador de Úbeda. Un gran proyecto, un magnífico proyecto, y que vemos cómo se enderezó desde la primera compra de aquellos terrenos, parte en lo que era el Hospital de los Venerables Clérigos de Úbeda, y cómo se empezó con una planta de Diego de Siloé y con otros maestros canteros que iniciaron la construcción, que se paró porque se veía que la obra no seguía adelante, y cómo se replantea para que Andrés de Valdenvira entre en la historia de esta iglesia y en la historia de la arquitectura, dejándonos una gran obra. Yo soy Juan Carlos González, y un día más encantado de haberos podido acercar hoy la Sacra Capilla en lo que es Historia con Sentido. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast